días de nuevo a todos. Buenos días. Bienvenidos. Hola. Es un gusto volver a estar con todos vosotros y ver caras nuevas. Así que sabéis que hace unas semanas atrás estuve visitando a mi familia en León y muchas veces salgo con mi hermano pequeño a dar un paseo, mantenemos muchas conversaciones. Y esta semana de atrás, casi de una manera, por así decirlo, milagrosa, los dos estando sin haber hablado antes de ciertos temas, teníamos una idea en común. Y esta idea en común es que a nadie le interesa saber la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque si os habéis encontrado alguna vez en la tesitura de estar hablando cualquier tema y sabes que la otra persona tiene un convencimiento y han buscado ciertos autores o ciertas experiencias, pero sabes que está errada. Y tú empiezas a ir punto por punto diciendo, mira, esto no es así por esto. Esto también estás equivocado en esto, por este motivo y por este otro. Empiezas a argumentar con un montón de datos y de información. Por ejemplo, últimamente, ya de hace unos años, todo el mundo acepta como bueno todas las noticias que salen en las redes sociales. ¿Quién hace el cribado realmente de lo que se pone ahí? Es cierto. Hace unos meses estuve hablando de los grupos de veracidad que hay detrás de las redes sociales. Y te das cuenta de que verdad, no la están usando. La están conduciendo, por no decir manipulando. Y también dentro de una semana, el próximo domingo, se celebran las elecciones para formar gobierno aquí en España. Y yo os pregunto, es una pregunta al aire, no hace falta que la respondáis. ¿Os habéis leído realmente lo que pone cada grupo que se presenta? Los puntos que ellos dicen que van a modificar para mejorar España. Sinceramente, de todos los votantes que vayamos el próximo domingo, creo que ni el 1% se ha leído realmente las listas, lo que ofrecen o lo que quieren vender. Y mucho menos vamos a leer las listas o lo que ofrece el partido contrario al que nosotros queremos votar. ¿Qué quiero decir con esto? De que la información que tenemos es sesgada. Nos faltan datos, nos falta información. Y vamos a tomar como bueno lo que dicen los medios de comunicación, las redes sociales y diferentes grupos. Y esto, en la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels lo hizo muy bien. No es idea de él. Si yo te repito una idea por más de 100 veces, te la terminas creyendo como buena. El problema viene después. ¿Cómo te desmonto esa idea con los datos veraces? Con los datos que son reales y que están al alcance de todos. Si os habéis encontrado alguna vez en esta tesitura y la pregunta a la que hice anteriormente es afirmativa, os habréis dado cuenta el esfuerzo, el tiempo que conlleva desmontarlo. Es un trabajo casi titánico muchas veces. Y aquí entramos en otro terreno farragoso. Farragoso en el sentido de que si queremos presentar el Evangelio como verdad absoluta, nos vamos a encontrar en esta tesitura. Pero el ejemplo que hoy traigo por la mañana es Pablo. Pablo es un ejemplo claro de cómo a los de su tiempo empezó a desmontarles, punto por punto, todas sus tradiciones, todo lo que habían añadido a la ley. Con la ley, que es lo más curioso. Y os preguntaréis, ¿por qué Pablo presentaba esa defensa del Evangelio?
porque es lo más importante para cada ser humano en esta vida. ¿Y quién es Pablo? Si vamos a Hechos 22 y Filipenses 3, encontramos que fue discípulo de Gamaliel. Según dice el texto, aprendió a los pies de Gamaliel, gran maestro de la ley, con lo cual Pablo también era gran maestro. Del grupo de los fariseos, o sea, tenían la ley muy controlada, la sabían de memoria. Es judío, nacido en Tarso de Cilicia, por eso se dice Pablo de Tarso, de la tribu de Benjamín, celoso de Dios y perseguidor de la iglesia. Se puede decir que Pablo así había sido instruido en la ley mosaica, era un erudito de su tiempo, maestro, culto y celoso de la ley estricta de la Torá. Pero se encontró con alguien que le desmontó, por así decirlo, su castillo de naipes. ¿Quién fue ese alguien? Jesús. De camino a Damasco, Jesús se le presenta. La conversión de Pablo la encontramos en Hechos 9. A modo de resumen, Pablo va de camino persiguiendo a los cristianos cuando Jesús se le aparece y le pregunta que a quién está persiguiendo. Claro, ahí tenemos una conversación directa de Pablo con Jesús. Pero luego, cuando llega a Damasco, se pasa 3 días en ayuno. Y aquí voy a entrar un poco en sugestión mía, mi pensamiento. En 3 días estoy casi seguro que Pablo, en su cabeza, con toda la información que tenía, con la ley, lo que había aprendido de los otros maestros de la ley, lo que había aprendido, lo que había estado trabajando, con todo lo que había estudiado, os aseguro que ese contacto con Jesús le fue desmontando punto a punto su planteamiento y su idea. Esto también nos lleva a nuestra era, a nuestra cultura. Lo que aprendemos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, lo que se nos enseña o lo que tú puedas aprender de historia. Recientemente estuve leyendo el libro de John C. Lennox, que viene, si lo conocéis, es un matemático sentado en la cátedra de Cambridge y que en este libro el título en castellano viene a significar ¿puede la ciencia explicarlo todo? Y me gustó uno de los ejemplos que ponía. Muchos en nuestra época ponen la ciencia por encima de Dios y de la Biblia. Pero John Lennox le da la vuelta, con datos. Y el ejemplo que ponía era muy sencillo. Imaginaros, por un momento, que yo aquí tengo un bizcocho recién hecho que ha hecho mi madre. Y está mi madre aquí al lado. Los matemáticos pueden calcular su tamaño y todo. Los químicos, su composición. El resto de ciencias pueden desgranar todo lo que hay dentro del bizcocho y de qué está formado. Pero ninguno puede responder a la pregunta ¿por qué se hizo el bizcocho? Si estuviera aquí mi madre con el bizcocho, casi seguro ella esbozaría una sonrisa en su boca, porque es la única persona que sabe por qué hizo el bizcocho. Y esto viene a decir que también la ciencia en nuestro tiempo explica todo. Lo que tenemos en nuestro mundo, de qué estamos compuestos, qué es lo que nos viene bien y qué es lo que no nos viene tan bien. Pero Dios es el único que tiene la respuesta por qué hemos sido creados. Pablo, en el Evangelio que presenta en Romanos, en toda la carta, va exponiendo en 3 partes el Evangelio de Dios,
que abarcaría del capítulo 1 al capítulo 8. El Evangelio e Israel, capítulos 9 al 11. Y cómo vivir el Evangelio, que irían del capítulo 12 al capítulo 16. La parte que vamos a trabajar hoy es el Evangelio de Dios. Está en Romanos 5, del 6 al 11. Y dice así, la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En este primer bloque, Pablo presenta el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y os preguntaréis, ¿por qué son buenas noticias? Porque el hombre estaba en pecado y ha encontrado cómo ser perdonado por todos sus pecados. Esto también nos lleva a hacer una lectura a vista de pájaro por encima de Romanos y vemos cómo trabaja Pablo en esta carta. Les escribe a los cristianos que están en Roma y hay dos grupos que conocen muy bien. Por un lado están los judíos que han creído en el Evangelio y a Jesús como su Mesías, y a los gentiles que han aceptado el Evangelio y ahora son seguidores de Cristo. Durante toda la carta, Pablo parece como que estuviera con una persona delante que pusiera objeciones al Evangelio, y Pablo va lanzando preguntas y las va respondiendo. Y en estas preguntas encontramos también por qué o qué es el pecado. Viene a responder el que es una transgresión de los mandamientos de Dios. Y esa transgresión lo que hace que es que nuestros caminos que Dios tenía marcados se desvíen. El Evangelio, tal cual lo dice Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, nos cuenta cómo Dios, con su poder, salva a todo aquel que cree en su Hijo. Este poder es ofrecido a todos por igual, sin distinción. Por eso tenemos al pueblo de Israel, el pueblo escogido, y a los gentiles, por así decirlo, nosotros. En este primer versículo, en el 6, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pablo enfatiza la palabra débiles y está haciendo referencia a que somos impíos, somos pecadores, somos transgresores de la ley de Dios. Y esto es, por un lado, enemigos de Dios, porque si, claro, tú no cumples los mandatos de Dios, te conviertes en enemigo. Y también dice que si somos pecadores, estamos muertos. Y la palabra muerto en la Biblia no es una muerte física total y absoluta, sino es una separación del hombre con Dios. También te puedes preguntar, ¿cómo sé si yo estoy en guerra con Dios? Vamos a coger los mandamientos y vamos a hacer memoria. ¿Pones a Dios en primer lugar cada día de tu vida? ¿Has mentido alguna vez?
¿Has robado? ¿Has cometido adulterio? Física o mentalmente. ¿Engañas? Si has mentido, ¿cómo se llaman las personas que mienten? Mentirosos. Si no pones a Dios en primer lugar, estás transgrediendo una de la principal. Y así sucesivamente. Analizar cada uno de nosotros los mandamientos y examinarnos nos va a ayudar a darnos cuenta si somos transgresores, si somos enemigos de Dios. Y aquí entra en juego luego la necesidad del Evangelio, de entender los puntos del Evangelio. Porque es tan importante para el ser humano entender y aceptar el Evangelio, porque en ello va nuestra propia vida. No solo en este mundo, no en esta época, sino en la venidera, después de la venida de Cristo. Porque si no le aceptamos ahora, mientras corre sangre por nuestras venas, se acabó el juego. Después ya no hay marcha atrás. Y esto, algunos pueden llegar a pensar que para el perdón de los pecados en el Nuevo Testamento dista de lo que enseña el Antiguo, y no es así. Si os acordáis y habéis leído la forma que había en el Antiguo Testamento de limpiar los pecados, ¿cómo era? Tenía que morir un animal, el sacrificio de ese animal, el derramamiento de sangre de ese animal, cubre o cubría los pecados. Y en el Nuevo Testamento se nos enseña que el derramamiento de Cristo limpia de todos los pecados. Muchas veces algunos me habéis escuchado este ejemplo. Suponemos que yo aquí tengo una mancha, ¿vale? Con el sacrificio en el Antiguo Testamento y la sangre derramada por los animales quedaba cubierto. Pero la mancha, ¿dónde está? Aquí. Sin embargo, con Cristo, su sacrificio en la cruz lo que hace es limpiarnos de ese pecado. En Hebreos 9:22 nos dice: casi todos purificados según la ley con la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Esto nos enseña la justicia de Dios que hay revelada en el Evangelio. Los siguientes versículos del 7 al 8 dicen: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado y la pena es la muerte. Repito, esta muerte es separación de Dios. Esta muerte, esta separación que había del ser humano con Dios, empieza en Génesis 3. Dios crea todo y pone al ser humano en el medio de toda la creación. Pero el hombre peca. Y si nos damos cuenta, cuando el hombre peca, el mal entra en el mundo. Porque quedaros con estos pequeños detalles y leedlos vosotros tranquilamente en casa. Dios castiga a la serpiente de forma personal. A la mujer de forma personal. Al hombre y a la creación los castiga. ¿Por qué castiga a toda la creación? Porque Dios crea todo para el hombre. Y el hombre al pecar, conlleva el pecado a toda la creación. Por eso luego Cristo en su venida lo renovará todo. Como dice Pablo en sus cartas, por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre
limpiará el pecado del mundo. Y aquí entra en juego también el amor de Dios. Porque esto es parte de su justicia. Dios envía a su Hijo a morir por los pecadores, pagando completamente por cada uno de ellos. Este amor, este acto de amor divino supera con creces todo lo que nosotros tenemos como asumido o aprendido del amor. Se nos escapa de nuestro entendimiento. Dios ama tanto nuestras vidas que hace que su único Hijo se haga hombre y muera por cada uno de nosotros. Me lleva a pensar muchas veces en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aparte que me encanta y estudiarlo todo y todo lo que hubo entre americanos, japoneses, alemanes, franceses, etc., te das cuenta que había momentos en que la forma de sustitución de la ejecución de alguien era 1 a 1. Si os acordáis, muchas familias, para que no mataran a sus hijos, ofrecían a sus padres en favor de ellos. Pero esta sustitución es 1 a 1. En el Evangelio, Dios nos enseña que Cristo lo hace una sola vez para todos. ¿Cuáles son los requisitos? 1, Cristo tenía que ser igual a nosotros. Ya no vale el sistema de sacrificios que había en el Antiguo Testamento, un animal. Tiene que ser igual a nosotros. 2, era sin pecado. Jesús nunca pecó. Por eso es sacrificio perfecto. Y al ser Dios, es eterno. Muere una sola vez por todos. Ya no es 1 a 1. Sin embargo, aquí Pablo está haciendo mención de que ¿quién de nosotros moriría por un asesino? ¿Por un violador? Nadie. Puedes morir por alguien al quien amas muchísimo, como el ejemplo que ponía en la Segunda Guerra Mundial, por un hijo, por un padre, por un hermano. Pero ¿en qué cabeza cabe que cualquiera de nosotros, por un asesino, pondría su vida? Pues Cristo lo hace. Y Él es el único que podía hacerlo. Ahora, con la muerte de Cristo, todas las demandas del pecado son justificadas, plenamente satisfechas. Romanos 1:17. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra justicia se emplea en el Nuevo Testamento de diferentes sentidos, pero vamos a considerar 3 sentidos en este momento. 1. Se emplea para describir aquella característica de Dios por la que Él siempre hace lo que es recto, justo, apropiado, bueno y consecuente con sus otros atributos. Cuando decimos que Dios es justo, significa que en Él no hay maldad, no hay mentira. Es imparcial. Para Él todos somos iguales. La justicia de Dios puede referirse a su método de justificar a los pecadores, pero al hacerlo sigue siendo justo. Con Jesús como sustituto perfecto sin pecado. Y la justicia, el tercer punto, la justicia de Dios se refiere a la posición perfecta que Dios da a los que creen en su Hijo. La salvación, el perdón de los pecados, es por fe. Y se basa en el principio de sola fe. Y esto guarda armonía con el resto de la Biblia. 2 ejemplos. Habacuc 2:4.
el justo, por su fe, por la fe vivirá. Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Esto choca de forma frontal con las tradiciones de muchas religiones. Yo vengo de trasfondo católico y os voy a dar, algunos no lo sabéis, un secretillo. Yo estuve internado en el seminario menor y es para la carrera para formarte como sacerdote. Claro, esto me llevó a aprender muchas de las tradiciones que hay hoy dentro del cristiano católico. Y una de ellas era que se nos enseñaba que la salvación se ganaba por medio de las obras. Pero empezó a chocar cuando hace más de una década empecé a leer la Biblia. Como decía antes, la confrontación de cuando alguien te presenta datos reales y te desmorona todo tu sistema de pensamiento, personalmente para mí fue de rechazo, de repulsa, no de odio, pero no sé si me entendéis, ese sentimiento de que no podía ser verdad. Pero poco a poco, el Espíritu Santo, con su infinita paciencia, y mi parte, que era leer la Biblia, fue desmontando poco a poco todo este sistema. Me fue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y que mi salvación no era porque yo había hecho el camino a la Virgen del Camino, o había rezado no sé cuántos rosarios, o iba a misa o a la novena, tal. No. Mi salvación era única y exclusivamente por fe. Por fe en Cristo. Y comprender que el sistema de salvación se basaba en la remisión de pecados. Te das cuenta que si lo haces por ti solo, no puedes hacer absolutamente nada. Es un precio tan alto que no podemos pagar. Romanos 3:20 viene a asentar esta idea, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esto me desmoronó. Me llevó al punto de estar enfadadísimo con todas las personas que me habían estado enseñando, desde que tenía casi uso de razón, el sistema de salvación por obras. Pablo continúa la carta y en los siguientes versículos vamos a ver cuáles son los beneficios del Evangelio, que prácticamente ya lo hemos estado viendo. Recordemos que lo que significa el Evangelio, que son buenas noticias para el ser humano, que si somos pecadores estamos alejados de Dios, estamos transgrediendo sus normas, estamos en guerra con Dios, somos enemigos de Dios, y que la justicia divina es revelada por medio del Evangelio, y que el amor de Dios nos redime por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 5, del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La necesidad del Evangelio radica en la reconciliación con el Creador, con nuestro Dios. Creer por fe nos cambia del estatus de enemigo a hijo. Dejamos de ser
hijos de ira, para ser llamados hijos de Dios. Y en estos versículos, Pablo nos muestra, en forma de lista, cuáles son los beneficios de creer en el Evangelio. Somos justificados por medio de la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Somos salvos de la ira de Dios, la ira divina que merecemos por transgresores de la ley. Somos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Dejamos de ser enemigos y pasamos a tener un nuevo estatus. Tenemos paz con Dios. Esta reconciliación de la que está aquí hablando Pablo se refiere al restablecimiento de nuestra relación con Dios. Esta relación que se rompió en Génesis 3, en la caída del hombre. Ahora, por medio de Cristo, vuelve a unirnos con Dios. Volviendo al sistema de sacrificios, si os acordáis, el templo separaba lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo entraban todos los sacerdotes. En el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, ofreciendo una vez al año sacrificios por todo el pueblo. Y la separación, como hemos cantado esta mañana, era un velo, del techo al suelo. Cuando Cristo muere, en los evangelios sale que ese velo fue rasgado. Y este dato es importante. Rasgado de arriba a abajo. ¿Quién pudo romper ese velo de arriba a abajo? Dios. Y al romper ese velo, nosotros, creyendo en Jesús, podemos acceder al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Donde Dios habita. Porque, siendo hombres, somos pecadores. Es como si delante de nosotros todo el pecado fuera visible. Dios aborrece el pecado. Pero con Cristo se nos lava de todo ese pecado y nos ve con otros ojos. Podemos acercarnos a Dios y podemos llamarle Padre. Y gracias por la fe puesta en Cristo. No hay ninguna otra manera, ningún sistema de tradiciones, nada. Solo es por la fe en Cristo. Tenemos que observar en toda esta parte del Evangelio que Dios no necesita ser reconciliado con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser reconciliados con Dios. Gracias, Amalia. Gracias. Pensad en esta relación. Gracias al Evangelio, dejamos de estar en guerra con Dios para pasar a estar en un estado de paz con Dios. El pecado es la marca que nos identifica como enemigos de Dios y en estado de guerra. La fe es la puerta de acceso a la gracia. La gracia divina es el regalo que nos permite la reconciliación. La reconciliación es obtenida por medio de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz y su sangre derramada. La sangre de Cristo derramada es la remisión por nuestros pecados en sacrificio perfecto. Porque recordad, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El sacrificio perfecto llevado a cabo por Jesús nos otorga la paz con Dios. Y esta paz con Dios es gracias al beneficio principal del Evangelio y la justicia divina. Después de haberme oído durante este rato en esta mañana, os planteo unas preguntas para saber cómo está nuestra relación personal con Dios. ¿Eres enemigo o amigo de Dios?
¿Es la primera vez que escuchas el Evangelio? ¿Entiendes lo que significa? ¿Logras entender la importancia que tiene el Evangelio en tu vida? Quizás sea esta la única vez en tu vida en la que la escuches, o la última, quién sabe. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo crees que está tu relación con Dios? Si lo has escuchado más de una vez y ya llevas tiempo en el que tú has creído a Jesús como tu Salvador, pregúntate también, ¿qué estás haciendo por Dios? Cuando iniciaba esta enseñanza, os comentaba la conversación que tenía con mi hermano. A nadie le interesa la verdad. Y el esfuerzo que lleva ir respondiendo y desmontando las mentiras. No os podéis imaginar cuando os enfrentáis a alguien o tenéis una conversación con alguien y tenéis que presentar el Evangelio, presentar nuestras credenciales como cristianos. Cómo es un trabajo agotador ir punto por punto, Biblia en mano, ir desmontando todos los puntos de mentira. Si lo habéis hecho alguna vez, sabéis el esfuerzo que implica hacerlo. Y más en esta época en la que todo el mundo dice ser ateo, o casi todos. Pero como os dije hace una semana atrás con una persona que estaba hablando de esto, digo, es imposible que seas ateo. Todos creemos en algo. Si me vas a refutar todo lo que he dicho esta mañana, la única manera es con la Biblia. Vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos con la Biblia por delante. El domingo pasado Graham puso un ejemplo de cómo su padre le estaba repitiendo alguna cosa importante una y otra vez y otra vez. Al final dice, cuando te viene alguien así, dice, ya estás otra vez con el Evangelio. Y venga con el Evangelio. Y para arriba y para abajo con el Evangelio, déjame en paz. Cuando es algo importante y nos ha tocado tanto, ya sea el Evangelio, ya sea otra cosa importante, lo repetimos un montón de veces. Y casi no nos damos cuenta que llegamos a ser casi cansinos. El apóstol Pablo lo dijo. Hay dos momentos en la vida para hablar y presentar el Evangelio. A tiempo y afuera de tiempo. O dicho de otra manera, desde que te levantas hasta que te acuestas. No hay más. Constantemente tenemos que estar presentando. Y si sabéis el esfuerzo que esto implica, dejadme que os dé unas palabras de ánimo. No desaniméis, no decaigáis. Continuad. Porque no solo con la persona que le estás hablando corre peligro su vida. Es un peligro tan grande que no solo en esta vida, es por la eternidad. Sabemos, por lo que leemos en el Nuevo Testamento, lo que va a suceder al final de los tiempos. Ánimo. Estamos trabajando para el Dios creador que nos ha creado a cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre y nos ha llamado hijos. Solamente existe una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es la que está escrita en la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como hemos visto, Dios no miente. Sus palabras siempre son verdad. Pedir al Espíritu Santo que os ayude, os dé fuerza, os instruya para cuando tengáis que presentar y desmontar las mentiras que Satanás ha puesto en los corazones de todos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu verdad, porque eres un Padre de amor, un amor tan grande que nos cuesta entender. Señor, sigue ayudándonos cada día a desmontar las mentiras de Satanás
a ir estudiando tu palabra, a ir presentando punto por punto tu verdad. Y aunque parezca que son gigantes los que tenemos delante, tú derribas montañas, muros gigantes. Tú has vencido a la muerte y al pecado y nos das vida. Señor, si hay alguien aquí esta mañana o aquellas personas que nos escuchen luego, toca sus corazones, tómalos en tus manos, quebrántalos, derrama tu gracia, tu amor, tu misericordia, para que llegado el día escriban sus nombres en el libro de la vida. Señor, renueva nuestras fuerzas, danos el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de verdad, para poder seguir siendo siervos perfectos delante de ti. Señor, no solo hoy, que nos ayudes a presentar el Evangelio, sino el resto de nuestras vidas, hasta que tú nos llames de este mundo. Sabemos que no estamos solos, tú siempre estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, te lo entregamos todo, lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.